Aquí está ya la savia de guardia de los miércoles que nuestros despiertos esperan con tantas ganas y de forma tan positiva. Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Hola, buenas noches. Eso de savia de guardia, así de entrada, bueno, es que le sube la autoestima a cualquiera. Bueno, ya sabes que este primer espacio del programa lo llamamos así nosotros. Lo llamamos así, y hoy no es porque yo sea la savia de guardia, es porque vengo acompañada de alguien que sí, desde luego, merece ese título. Carlas. Bueno, preséntame a tu acompañante que está ahí contigo en los estudios de Prado del Rey. He conseguido rescatarlo no ha sido fácil, pero es un hombre extraordinariamente ocupado. Se trata de Carlos Blanco. Para orientar a los oyentes, tenemos la suerte esta noche de que nos acompaña la voz de una eminentísima persona, una persona de entre 26 o 27 años. ¿Qué tienes, Carlos? 27 ya, sí, es de marzo, si no me equivoco. Efectivamente, sí. Sabéis más que yo sobre mí. 27 años, habla 8 idiomas, tiene 3 carreras universitarias, ha sido aceptado, acogido, abrazado en la Universidad de Harvard, actualmente en la Universidad de Pamplona. Si alguien es una eminencia, entre todos los españoles que tenemos eminentísimos, desde luego Carlos merece un estado, desde luego, en un podium impresionante, ¿no? Entonces, hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar, Carla, si te parece bien, de inteligencia. De inteligencia. Recuerde nuestro número de teléfono 900-630-630, 900-630-630, si quieren nuestros despiertos dar su opinión sobre este tema. Y yo no sé, bueno, supongo que muchos de nuestros despiertos seguro recuerdan a Carlos Blanco. Yo no sé, Carlos, si te arrepientes un poco de aquellas apariciones televisivas como Niño Prodigio, de aquellas apariciones te conocemos todos. Buenas noches, es una pregunta bastante interesante. Yo creo que no, porque en el fondo, bueno, primero yo disfrutaba bastante, también me brindaba la oportunidad de hablar de temas que a mí me interesaban muchísimo, y es cierto que yo iba al colegio y a veces pues no me sentía del todo reconocido, ¿no? De hecho hay gente que no apreciaba, sino que incluso a veces pues se mofaba, ¿no? De intereses que tú tenías o del lenguaje que empleabas o de inquietudes que a ti te asaltaban y decían, bueno, pues eso no tiene sentido, etcétera. Entonces, el tema de que a través de medios de comunicación que llegaban a bastante gente, y en este caso de la televisión, yo pudiera compartir esos intereses, pues a mí me hizo feliz, me gustaba, y luego es muy interesante porque a veces vas por la calle, obviamente ya no tanto como antes, ¿no? Pero hay gente que te reconoce y te dice, pues fíjate, me acuerdo que mencionaste tal libro, lo compré, lo leí, muchísimas gracias. Yo eso, honestamente, la verdad es que me complace, ¿no? Me gratifica. Pero me imagino que es muy importante, Alejandra, saber gestionar lo que se vive cuando alguien tiene el cerebro prodigioso Carlos, y bueno, te llevan a la tele quizá incluso pues como un mono de feria muchas veces. La televisión es un espectáculo. Claro. En cierto sentido uno tiene que saber jugar las cartas, ¿no? Es decir, es un... bueno, y en este sentido, en nuestro mundo, pues la imagen efectivamente es muy importante. Ocurre en todos los ámbitos, incluso a nivel intelectual, pues uno obviamente quiere tener ideas, quiere tener profundidad, pero también quiere tener impacto, ¿no? También quiere llegar a todo el mundo. Y no sé si desgraciada o beatíficamente o como sea, pero el medio a través del cual también en el que hay que estar y a través del cual hay que llegar es la televisión. Yo, es cierto que obviamente yo era consciente de toda la dinámica de los medios, ¿no? Y que efectivamente pues va más a lo efectistas y pues el niño prodigio que ha estudiado tantos idiomas, de lo que sea, pero luego yo en ese sentido también me sentí muy, muy contento, porque a mí siempre se me dejó también expresar esas inquietudes, ese amor al conocimiento, esa fascinación, y yo creo que era positivo. Ya digo, como todo, es decir, los medios de comunicación es un instrumento, no es un fin en sí mismo, y nunca lo he concebido como un fin en sí mismo. ¿Cómo se gestiona eso, Alejandra? Bueno, vamos a posicionar un poquito el tema, si te parece, Carlas. ¿Qué es la inteligencia? En un mundo que es el que vivimos, donde damos tanta preponderancia, tanta importancia a la imagen física, parece que es que los guapos o los famosos de la tele, que no todos son muy inteligentes, como bien sabemos, pues resulta que son los que tienen fama, ¿no? Y yo soy una gran
grandísima defensora de esta dotación que nos es dada más o menos gratuita al nacer y que tenemos una responsabilidad enorme, tanto como individuos como padres, porque es lo que te permite envejecer con libertad, con autonomía, con felicidad, porque la inteligencia no deja de ser la herramienta que te permite optar por las opciones más idóneas y hacer que casen de alguna manera las oportunidades y los anhelos y las opciones de la vida. De manera que, ¿qué es la inteligencia? Pues es mucho más que simplemente pensar, es mucho más que simplemente sentir, es poder hablar bien, es poder comunicarse, es poder crear, es poder orientarse en un espacio, es tener velocidad de pensamiento, es adaptarte adecuadamente a las oportunidades de la vida, pero sobre todo es saber resolver problemas. Y entonces yo le preguntaría ahora mismo a Carlos, puesto que si alguien sabe de inteligencia, porque la vive, desde dentro. En absoluto. No digas que no, Carlos. No, si tienes 3 carreras y podrías tener 20 si quisieras. Pero bueno, me refiero. Es que, bueno, ahora entraremos en el debate, ¿no? Porque a mí ¿cómo definir inteligencia? Sí. Me gustaría, Carlos, ayudar en este espacio a aquellos padres que nos estén escuchando, que quizá tienen un niño que tiene demasiada inteligencia o demasiado poca. Entonces, ¿qué consejo, como tú que has vivido un poco esta situación, y yo quiero que me hables de ti, de como ser humano, ¿qué consejo, qué les dirías a estos padres que evidentemente están viendo que su hijo es diferente, que por ser diferente probablemente sufre mucho y no saben muchas veces cómo ayudarle? Porque así como en España hay bastantes para que no se sienta un bicho raro, ¿no? Efectivamente. Y es que, Carlas, fíjate, en España hay bastante ayuda para niños con infradotación, pero no hay tanta ayuda ni orientación para aquellos padres que tienen un niño que tiene demasiada inteligencia. Carlos. Entonces, ¿tú qué les dirías a estos padres? Sí. Obviamente hablaría casi como a nivel testimonial, ¿no? Porque tampoco creo que exista una ciencia, es decir, cuando es mucho más fácil estudiar la cosmología o estudiar el Antiguo Egipto que comprender la motivación humana y comprender el comportamiento humano y cómo hacer feliz a la gente. Eso es casi la cuestión más difícil. No hay una ciencia. Yo creo que efectivamente el sentirse diferente acarrea sufrimiento, pero también te otorga un gran espacio de libertad, ¿no? Es decir, que tú puedes mantenerte libre, independiente, distante con respecto, por ejemplo, a lo que hace todo el mundo y lo que todo el mundo considera normal y considera prácticamente como el deber, ¿no? al que tú tienes que aspirar, el que tú consigas emanciparte de ello, consigas analizarlo críticamente y decir, no, pues yo opto por otro tipo de vida o yo tengo otras inquietudes y aunque a vosotros no os parezcan normales, para mí es mi vida. A mí eso me parece... Sin embargo, Carlos, creo recordar que tú comenzaste a hablar con 7 meses. Bueno, eso es una barbaridad. Efectivamente, es muy, 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 muy temprano. Yo me imagino el estupor de tus padres, el estupor. Y también era el primer hijo, o sea, me refiero, luego tengo otro hermano, pero claro, era el primero, entonces tampoco había una referencia, ¿no? Bueno, ahora sí la tienen, ¿no? ¿Cuándo aprendió tu hermano? Pues mira, ahora mismo no me acuerdo, en el caso de mi hermano no me acuerdo. Creo que un poco más tarde, pero vamos, tampoco me acuerdo. Sin embargo, habrá muchos padres que les pase lo mismo que a los tuyos, con la diferencia de que habrán tenido otros en ese hijos. sentido, Entonces, o sea, ¿qué consejo les das? Ayúdales. Honestamente, no soy padre, pero sí puedo hablar, y cuando he hablado con mis padres sobre este tema, a mí una cosa que siempre me concedieron y que de algún modo ha sido como la fuente principal de ayuda y de motivación y casi de felicidad, ha sido que me dieron muchísima libertad. Es decir, siempre me apoyaron en todo lo que yo decidiera. Y en ese sentido, esa ayuda, ese soporte de tipo emocional para mí fue lo más importante. Claro. Porque yo luego me iba dando cuenta de que en el fondo el sistema siempre va a ser rígido, el sistema siempre va a ser imperfecto. Tú nunca vas a poder estar del todo a gusto en un sistema porque por definición un sistema tiene que ser algo más, tiene que ir hacia la media, ¿no? Hacia la distribución normal. Y entonces si por circunstancias pues tú te encuentras en un lado u otro de la campana, pues efectivamente no vas a poder, es decir, es casi imposible y tampoco sería lo lógico, ¿no? La cuestión es que hay que atender a las preferencias, a las necesidades de la mayoría. En ese sentido, yo siempre me propuse, tú tienes que diseñarte tu propia agenda, tú tienes que marcarte tu propio itinerario y tú tienes que, en ese sentido,
de algún modo definir cuáles van a ser tus objetivos, tu itinerario, y lo que necesitas incondicionalmente por parte de tus padres y de tus familiares y personas cercanas es el apoyo, sobre todo el aspecto emocional. Pero en lo demás, yo dije, bueno, es que el sistema siempre va a ser rígido. ¿Por qué voy a tener yo que depender pues de si aprueban tal ley educativa, qué tal? Claro. No, despliega tus intereses intelectuales al máximo. Tengo la sensación de que todo este discurso maravilloso lo estás elaborando desde la madurez que tienes ahora y que probablemente has adquirido desde hace ya muchísimo tiempo. Pero un niño lo que quiere es tener amigos, lo que quiere es no sentirse diferente, lo que quiere es poder salir al recreo a jugar. Claro. Y yo ¿Tú eso lo hacías también, Carlos, o no? Bueno, para mí, perdón por la confesión casi testimonial, pero yo lo reconozco, para mí ir al recreo era una tortura. Claro. O sea, yo quería evitar por todos los medios tener que ir al recreo, con lo cual me autoasignaba trabajos. Por ejemplo, me ofrecí a elaborar una clasificación de la biblioteca. Yo en un colegio público, pues me ofrecí yo elaboro la clasificación de la biblioteca. Como si fuera un castigo, ayudo. No, en el sentido de decir, bueno, pues así evito ir al... Entonces, cuando iba al recreo, yo quería hablar con las profesoras que cuidaban el patio. Claro. Pero me decían, no, tienes que jugar con los otros niños. No es que yo tenía amigos, efectivamente, yo también quería compartir mis inquietudes, pero hay un momento en el que te dabas cuenta de que el hiato era tan abrupto, es decir, que a ti te interesaban... querías leer tal libro, querías discutir sobre tal idea, te planteabas ciertas preguntas que ya era casi imposible. Entonces, bien, pues efectivamente para otras cosas, pues a lo mejor para dar un paseo, para jugar a no sé qué tal, podías contar con amigos, etcétera. Pero hay un momento, unos años en los que honestamente me sentí muy solo, pero no por incapacidad por parte de los demás o por falta de voluntad, sino más bien porque yo decía, bueno, es que no hay eco, no resuena el eco de mis inquietudes en los otros. Es que importante es el papel de los padres, pero también de los profesores. Absolutamente. Muy importante. Afortunadamente sí tuve el apoyo de algunos, pero es verdad que en otros casos pues tampoco te comprenden del todo. Voy a saludar a una despierta, Marta, Barcelona, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ¿Tiene usted estáis? una pregunta? Un placer estar con vosotros. Cuéntenos. Yo soy artista, he estado toda mi vida involucrada dentro del mundo del arte, de las artes en todas las disciplinas. Qué interesante, Marta. Buenas noches. No te he saludado. Soy Alejandra. Qué interesante el artista, ¿no? Esa capacidad tan desarrollada que tenéis para hacer. Sois verdaderos creadores de belleza, generadores de belleza. Es un mundo interesante, distinto, y es un mundo siempre. Para mí es un mundo siempre aparte de todo. Sí, es una inteligencia diferente la que tenéis. Totalmente diferente. Y hay que saber encauzarla también, importante. Sí, claro. ¿Qué nos quieres preguntar, Marta? Sí. Por ejemplo, en las artes, vosotros ¿cómo veis las artes en cuanto a la situación que estamos viviendo ahora, en cuanto a las grandes crisis que han habido, en cuanto al tipo de inteligencia que puede tener un artista? Ya comenté, Marta, el otro día en el programa que tuvimos que, por ejemplo, los músicos, las personas que interpretan o componen música, no pierden inteligencia con la edad, sino que normalmente la ganen, a no ser que se droguen, en cuyo caso anulan todos los efectos. A mí lo que me sorprende, y es lo que quería debatir un poquito contigo, o más bien comentar, Carlos Blanco, a ver qué te parece. Yo creo que los artistas evidentemente tienen una dotación espectacular para generar belleza, para buscar proporciones, pero a la vez tienen una sensibilidad extrema, lo cual les hace sufrir, sufrir intensamente. ¿Cómo lo ves? Estoy Carlos? totalmente de acuerdo. O sea, la palabra sensibilidad, de hecho yo acabo de escribir un libro, saldrá en breve, sobre Leonardo da Vinci, y lo he subtitulado La tragedia de la perfección. Es decir, porque una persona que justamente lo que buscaba era la perfección, lo que en teoría un dios no podría lograr, pero que cada momento en el que se afana en lograr ese estado de plenitud siempre se percata de que es imposible, de lo que ha hecho es indigno, ¿no? Es imperfecto, etcétera. Claro, es obvio que estamos hablando de un extremo porque es una de los espíritus más geniales y más creativos que ha habido en todos los tiempos. Pero esa sensibilidad yo creo que todo artista la tiene. Déjame interrumpirte aunque sea un segundo. No, por supuesto. Porque a mí me gusta mucho charlar, entrar en debate. A ver, un artista tiene una sensibilidad fuera de lo común, generalmente, que muchas veces esa sensibilidad es tal que llega a limitar una línea muchas veces entre la realidad y la ficción. Sí. Y eso es un tema importante. La imaginación es el primer paso para la creación, ¿no? O sea, porque en cierto sentido, por eso sigo pensando que es una bendición, ¿no? El don que tiene el artista, que no es solo
si el científico investiga la realidad, ¿no? Y profundiza en la realidad, pero profundiza en lo que ya está dado. Pero el artista dice, bueno, no es tanto conocer el mundo, sino crear otro mundo. Qué interesante. Entonces, podríamos dedicar otro capítulo, si te parece, Alejandra, al tema, porque da mucho de sí. Marta, gracias. Es muy interesante, la verdad. Encantada de hablar con vosotros. Muchas gracias. Placer, encantado. Hasta otra. Tenemos ahora a Manuel, está en A Coruña. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Pues la verdad que me estaba interesando mucho el programa este que tenéis. Mi duda es la siguiente, es decir, si una persona inteligente sufre más o menos que una persona que tenga una deficiencia. Y si por otra parte, que son dos preguntas, es si hay, tú puedes saber si una persona es inteligente, pues como puede ser la mirada, el tono de voz, es decir, algo que te diga, hombre, este tipo es listo. De nuevo, aquí lanzamos la diferencia entre ser listo y ser inteligente. Qué poco complicada Carlos. la pregunta. Son dos preguntas enormemente... Bueno, es que los gallegos somos complicados. Sois gallegos. Pero está bien, hay que formularse preguntas complicadas. No, por supuesto, claro. O sea, Claro, yo sí pienso que el sufrimiento, obviamente el sufrimiento es algo relativo al universo, por así decir, en el que tú habitas, ¿no? Entonces, toda persona en ese sentido puede sufrir lo máximo o lo mínimo. No creo que dependa de la inteligencia. Es decir, una persona que tenga tales cualidades dentro de ese ámbito puede sufrirlo todo o no sufrir nada, ¿no? No creo que haya una relación directa entre mayor inteligencia y mayor sufrimiento. Lo que sí creo que existe es que a mayor inteligencia es probable que tú te percates de más detalles de la realidad, sufras por cosas que a lo mejor a otras personas no les parecen, bueno, no porque les resulten indiferentes, sino simplemente porque no les prestan atención. Pero claro, al nivel en que cada uno se mueve, uno puede sufrir inconmensurablemente. Tanto o más que el genio. Sí, y cuando vemos a alguien que simplemente nos resulta interesante, qué curioso es analizar cuánto de mí mismo tiene esa otra persona. Nos gusta vernos reflejados en los otros, tanto en sus virtudes como en sus defectos. De alguna manera el defecto del otro es un defecto que tú no quieres tener. Así que esa maravillosa sonrisa que destacaba Manuel, o esa mirada que destacaba Manuel, probablemente son miradas o sonrisas que a Manuel en particular le estimulan de una determinada manera, como a cada uno de nosotros cuando vemos enfrente a alguien que nos agrada, porque todos hacemos un poquito de espejo de todos. De hecho, cuando dos personas se llevan bien, no hay más que observarlas hablando juntas que se mueven igual. Porque actuamos, aprendemos por imitación y normalmente actuamos en espejo. Hay una neurona fantástica que forma parte de nuestro sistema cognitivo que se llama neurona espejo, que nos hace aprender de los otros tanto lo que nos gusta y huir de aquello que no nos gusta. Creo que por ahí va la cosa. Manuel, queda contestado, ¿verdad? Pues sí, yo creo que bastante bien, la verdad. Muchas gracias. En cualquier caso, gracias por llamar desde A Coruña. Buenas noches. Sí, seguiré este programa porque la verdad me parece muy interesante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, deberíamos casi finalizar. ¿Nos queda algo en el tintero, Alejandra? Brevemente, yo le preguntaría a Carlos, ¿por qué las personas, sabiendo que la inteligencia es algo tan importante y sabiendo que es una capacidad que hay que generarla como hábito, que hay que estimularla como hábito, ¿por qué se embotan las personas de esa forma viendo programas de televisión que no contribuyen nada más que a la brutalidad colectiva? ¿Por qué? Hombre, también uno podría preguntarse por qué en Roma había espectáculos me refiero de gladiadores, obviamente a otro nivel, ¿no? Cuando al mismo tiempo tenías al emperador Marco Aurelio escribiendo obras de filosofía. Es decir, en ese sentido hay que tener en cuenta que el ser humano no se mueve solo por razones cognitivas, intelectuales, ¿no? Sino que también a veces es el placer y aquello que me genera más cantidad de placer, ¿no? Y también está muy bien eso. Claro, y es totalmente legítimo. Claro, yo para el tipo de vida que yo he escogido, pues no, efectivamente a mí me satisface más y me causa más felicidad leer ciertos libros o pensar que ver eso. Pero claro, también pues reconozco que hay gente a la que no le puede gustar. Eso sí, yo sí pienso que como sociedad, como un todo, deberíamos aspirar a lo mejor, ¿no? Yeah. Y entonces en ese sentido, pues el mejor tipo de contenido audiovisual, el mejor tipo de tal. Y yo creo que eso en el fondo pues repercutiría para el bien de todos. Pero tampoco querría hacer una república platónica, ¿no? Claro. No tuviera que... Yo tengo mi propia teoría, podemos hablar
hablar de ella otro día porque lamentablemente se nos va el tiempo. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te vuelves a Harvard, ¿verdad? Muchas gracias a vosotros. No, ya estoy en España, no. Ya te quedas a ver en si, España. bueno, ya estuve, sí, iré, espero ir para alguna conferencia, etcétera, pero nada, estaré por aquí. Porque digo que tú dices que es un auténtico paraíso del cultivo de la mente. Un Parnaso, sí. Parnaso. Vas desfilando, sí. Así como lo cuentan. Sobre todo una cosa que a mí me parece muy interesante, que es el tema de la generación de ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, incluso la gente que en teoría es como los expertos en su campo tal, pero es muy mecánico y cuando hablas con la gente no hay esa ambición de tener una idea nueva, etcétera. Y en ámbitos tipo Harvard, Oxford, hace poco estuve en una conferencia en Oxford hace 2 semanas y claro, todo el mundo te bombardea con ideas y es un placer inmenso. Claro. Pero, y entonces dices, bueno, aquí yo creo que también lo podríamos hacer, o sea, no hay ningún tipo de determinismo genético. Tenemos unas condiciones magníficas. La cuestión a veces es tener voluntad y apoyo de ciertas instituciones, pero se podría perfectamente hacer. De hecho, yo conocía españoles brillantísimos que aquí en España a lo mejor no han sido reconocidos, pero que tenían, es decir, un auténtico torrente de ideas nuevas. Y dices, bueno, pues eso es lo que hay que generar aquí, ¿no? Ideas nuevas, el guante blanco está lanzado por Carlos Blanco, haciendo honor a su apellido. Y gracias por estar con nosotros esta noche. El placer ha sido mío, muchas gracias. Esperaremos la tragedia de la perfección. Muchísimas nuevo gracias. libro. Gracias, Carlos. Y Alejandra, nos encontramos la semana que viene, el próximo miércoles. Sin falta, ya sabéis que en esta casa me encuentro maravillosamente bien. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Hasta luego.